Hola, buenos días mis amados hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. Es para mí un privilegio y un placer nuevamente estar con ustedes y tener el privilegio de la meditación de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que ofrezcamos a nuestro Dios este tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos este día estar delante de ti. Queremos ofrecer a ti honra y gloria desde nuestro corazón. Que solo tu nombre sea exaltado, Padre. Gracias por este privilegio y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto saludarlos, qué gusto los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Quiero invitarles a que alabemos a nuestro Dios, que nos unamos en estas alabanzas que tendremos. Ahí en tu hogar, acompáñanos.
esperas de mí, buen Señor, para entregarlo? Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero alegrar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón. Para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos dejamos de perdernos, que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero encontrar tu corazón. Quiero adorar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón. Para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos dejamos de pedirnos, que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón. Para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos dejamos de pedirnos, que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a tener esta lectura en la palabra de Dios y en tu hogar. Con reverencia, vamos a tener la lectura y ponte de pie por respeto a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es palabra del Señor. ¿Alguna vez te han mentido de tal manera que te han afectado grandemente? ¿O te has creído alguna mentira? ¿Has vivido en esta mentira que ha causado estragos en tu persona? En el mundo en que vivimos hay mucha gente sinceramente engañada y ha vivido su vida envuelta en mentiras y son sinceras. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, el padre de la mentira, ha llenado al mundo de muchas de estas, de tal manera que la gente vive sobre ellas y en ellas. Y con estas mentiras ha alejado al mundo de Dios, de su Creador y Padre, y de la misma verdad. Quiero invitarles a que nos adentremos en este atrevimiento que tiene este personaje, esta criatura, para identificarlas y aprender a vencerlas. Quiero empezar esta serie venciendo las mentiras del enemigo. Acompáñenme a pedir al Señor que nos dé sabiduría y palabra de Él. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos ir a tu palabra. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo hable a nosotros con poder y que pueda ser instrumento útil en tus manos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, buen día a todos. Gracias a Dios que nos permite reflexionar en su palabra. Hoy empiezo esta serie de mensajes venciendo las mentiras del enemigo, y lo quiero hacer en base a las pruebas, tentaciones que el Señor tuvo y que las enfrentó. ¿Cómo podemos aprender de Él al enfrentarlas? La Biblia dice que en el versículo 44, capítulo 8 de Juan, si gustan buscarlo en su Biblia, por favor, Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando el Señor Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y quiero repetir esta parte final del verso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y amados, es a través de la mentira en que este mundo que conocemos se ha apartado de Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue probado a través de las mentiras, de los engaños de Satanás. Este era el atrevimiento de que creyó que podría hacer caer al Señor Jesucristo. ¿Cuánto más a nosotros nos ataca buscando que creamos cada una de aquellas cosas
que enseña, que son mentira, para quitarle, para robarle y no le demos la gloria a nuestro Dios. Y fue precisamente en el inicio del ministerio del Señor Jesús, y veamos el verso primero de Mateo 4, cuando el escritor sagrado, la palabra de Dios nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Tenemos que también considerar el siguiente punto: es llevado por el mismo Espíritu. Esto es el segundo aspecto que tenemos que considerar. Es el mismo Espíritu de Dios quien lo lleva a la tentación. Ahora, tenemos que dimensionar el texto perfectamente para no enseñar contradicciones. ¿Por qué? Porque Santiago 1.13 en tu Biblia, si lo buscas, por favor, Santiago 1.13, dice la Escritura, en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A qué se refiere? ¿En qué se refiere la Escritura cuando dice y fue llevado para ser tentado? La palabra tentado viene del griego pierasin, que significa seducción a pecar o una prueba de fe. Por lo tanto, cuando hablamos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, estamos hablando que Jesús fue llevado, ¿sí?, para ser probado. ¿Por qué? Porque Él venía a ser la esperanza para la humanidad, como la cabeza federal, que en la fe de Jesucristo la humanidad podría ser rescatada. ¿Por qué? Porque el primer Adán, cuando fue confrontado en su prueba, falló. Sí. Y por eso, si vemos el mismo verso 14, ahí en Santiago, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de su propia naturaleza, de su propia debilidad. Adán fue probado en esa fidelidad que se esperaba que tuviera y sucumbió en su propia debilidad, en su propia concupiscencia. Fue desde su corazón atraído. Y esto, mis amados, lo vemos muy evidente en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando la Escritura dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y comió así como ella. Amados, Adán y Eva creyeron a Satanás, y en su corazón ya habían deseado lo que el mismo Satanás les había ofrecido: independencia de Dios. Dice: seréis como Dios. Antes de desobedecer, comiendo el fruto prohibido, podemos ver en su corazón el deseo de hacerlo, de su concupiscencia. Ni una tentación, ni una prueba es pecado hasta que ésta se consuma. Es nuestra respuesta a ella, ¿sí?, la que puede hablar de nuestra condición de pecado. La prueba no me hace pecador. Por lo tanto, entendamos que cuando la Escritura dice que Jesús fue llevado al desierto, es que debemos creer que Él iba como cabeza federal, como esperanza para la humanidad, para al ser probado mediante estas tentaciones, pudiera traer esperanza a nosotros. Ahora, tenemos que preguntarnos: ¿cómo las enfrentó? ¿Cómo superó las pruebas
y las trampas y mentiras que Satanás había puesto a él. Y lo primero que yo quiero mencionar a ustedes de estas mentiras que la humanidad se cree, y posiblemente tú también la estés creyendo, es que puedes vivir tu vida a tu manera. Sí, puedes vivir tu vida a tu manera. Hay una canción muy famosa, ¿sí?, que tiene que ver con esto, ¿sí? Y no me voy a poner a cantarla, ahorita voy a mencionar una estrofa. Pero lo que tenemos que ver en esto, en el versículo 2 y 3 del capítulo 4, la palabra de Dios nos sigue diciendo que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús quizás se encuentra en el momento más difícil en su debilidad física al haber estado tanto tiempo en ayuno. Aunque Mateo presenta las pruebas, las tentaciones al final del ayuno, y Lucas y Marcos mencionan que estas se pudieron haber dado a través de los 40 días de ayuno, quiero sujetarme a lo que Mateo dice en este orden, precisamente, que después de un ayuno tan prolongado, cuando el hambre atacaba más a la persona del Señor Jesucristo, es cuando Satanás le dice al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes? El primer punto que yo quiero hablarte de cómo Satanás quiere que creas, que vivas a tu manera, es que crees que tú puedes proveerte lo que necesitas a tu manera. Sí. Piensas que puedes proveerte lo que necesitas a tu manera. Y les decía de esta canción, muy conocida y muy cantada por muchos a coro, ¿no? A mi manera. Paul Anka es uno de los que muchos la cantaban en inglés, Vicente Fernández en español. Dice: jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corteo solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé, disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Amados, si conoces la letra de esta canción, podemos encontrar la filosofía de este mundo. Es una filosofía en la cual el Satanás ha influido, y es con el pensamiento con que aborda Satanás a Jesús. Él le dice: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y miren, lo primero que señala o ataca Satanás es cuestionando su identidad, cuestionando si es el Hijo de Dios. E imagínense, acababa de ocurrir el momento en que 40 días atrás el Padre había dicho: he aquí mi Hijo amado en quien me complazco. El Espíritu Santo había hecho presencia en forma de paloma. Entonces Satanás es atrevido y dice: si eres Hijo de Dios, conviértelas en pan. Pero esta es la dinámica que hace Satanás. Cuestiona tu identidad. Y recuerden, lo hizo con Adán y Eva. Les dijo en el verso 5 de Génesis 3: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, con sus mentiras, primeramente le dice: Dios es mentiroso, no van a morir, pero además les dice: serán como Dios. Pone en cuestión su identidad. Habían sido creados
a la misma imagen de Dios. Lo dice Génesis 7 de Génesis 1. Le dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si hay algo o alguien en la creación que eran como Dios, era el hombre y la mujer. Y los engañaba, serán como Dios. Y segundo, ¿sí?, les dijo que sabrían el bien y el mal. Cuando ellos ya sabían que era el bien y el mal, les había dicho Dios, versos 16 y 17 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El bien y el mal era obedecer al Señor, era el bien, y el mal era desobedecerle. Pero la provocación era, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta cómo opera? Si el bien era obedecer a Dios, no comer del fruto, y el mal era hacerlo, de esta manera ataca al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Le dice, si eres Hijo de Dios, viene la provocación, y lo que le dice es, convierte la piedra. Por lo tanto, Satanás estaba cuestionando la identidad del Señor Jesucristo. ¿En función de qué? De hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, hacer lo que Él estaba pidiendo o qué, lo que debía hacer según Dios. Jesús les responde, versículo 4 del capítulo 4 de Mateo. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, esta respuesta que da el Señor Jesucristo nos da una perspectiva en donde debemos encontrar en cada uno de nosotros cada área de nuestra vida sujeta ¿a qué? A la palabra de Dios. Esta perspectiva de la provisión de Dios es trascendente para cada área de nuestra vida. No se trata solo de satisfacer la necesidad inmediata. Se trata de obedecer la palabra de Dios a la manera de Dios en nuestra vida. Queriendo vivir a su manera. Miren, el pueblo, lo hemos platicado aquí, el pueblo de Israel tenía hambre. Y en lugar de humillarse y pedir en humildad, reclamaba y decía, queremos comer porque teníamos ollas de carne. Es a través de la dependencia del Dios que nos hizo y ponernos bajo su voluntad y su provisión. Dios en su gracia le proveyó a Israel el maná en el desierto, el pan del cielo. Y yo estoy convencido algo, mis amados hermanos, el poder del Señor era para hacer la voluntad del Padre. Él se los dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. El ayuno que estaba teniendo era un ayuno en inicio para el ministerio que había venido a hacer en el nombre del Padre. No para hacer los deseos de Satanás, no para tratar de salir fácilmente, sino para confiar en la provisión de Dios. Juan Calvino, el reformador, uno de los reformadores del siglo XVI, escribió, cuando ves que parece que Dios te ha abandonado, la necesidad te impulsa a cuidarte a ti mismo, proveyendo para ti mismo el alimento que Dios tiene para ti. Te olvidas de que Él es tu proveedor.
que todo lo que tienes viene de Él y es tu Señor y Dios. Y déjenme decirles algo. La palabra de Dios nos muestra la respuesta necesaria. Y la respuesta necesaria es que vivamos en esa confianza del Señor. Muchas veces nuestra defensa es no tenía opción. Y mucha gente lo justifica en el robo, en el fraude, la trampa, la mentira, justificando nuestras circunstancias lo que hacemos. No solo de pan vivirá el hombre. Dios nos ha dado su palabra para que en ella aprendamos en cada circunstancia a depender de Él y no de nosotros mismos. Pero el segundo es otro aspecto que también como humanos estamos muchas veces queremos solucionar a nuestra manera. Y este es tu matrimonio. Piensas que lo debes de manejar a tu manera. Quiero aplicar este principio, amados, porque pienso que el matrimonio es una área muy crítica en la humanidad. El hombre y la mujer están convencidos que lo deben de manejar a su manera. Y es curioso, amados, volviéndonos a la misma referencia, Adán y Eva lo hicieron. Cuando desobedecieron al Señor, cuando su relación con el Padre se rompió, lo primero que hizo Adán fue acusar y echarle la culpa a Dios que le había dado a la mujer. Sí, la mujer que tú me diste. No toma ninguna responsabilidad. No hay vergüenza en él de acusar a otro. Se le olvidó que esta mujer había sido puesta bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección espiritual. Y que era su deber hacerla sentir segura. Pero también a la ayuda idónea se le olvidó que tenía que detenerse y de veras convertirse en el que ayudaría a cumplir el propósito y plan de Dios para la vida del hombre. Hoy, esto tiene de cabeza a la humanidad. El matrimonio se destruye y por lo tanto la familia también. Esto nos ha llevado a hacer las cosas a nuestra manera. Pero Cristo Jesús nos vino a dar el ejemplo. Nos vino a conquistar con un amor incondicional. Y nos da el ejemplo que Él como esposo de la iglesia, su esposa, dio su vida. Dice Efesios capítulo 5, si lo gustan buscar por favor, Efesios 5, capítulo 5, versículos 22 y 24. Voy a leer 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y también dice el Señor al hombre, en el versículo 25 y 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y amados, el Señor presenta un cuadro en el cual la mujer se sujeta a la autoridad del varón, pero el hombre está dispuesto a dar su vida en amor por su pareja. ¿Quién no podrá sujetarse a alguien que está dispuesto a cuidarle, protegerle, ser la parte más importante, trayéndole seguridad y protección? ¿Y quién no podrá amar a una mujer dispuesta a ser su colaboradora, aquella que se sujeta a la persona? Pero amados, el hombre y la mujer de nuestros días busca ¿qué? Su propia sabiduría. Busca ¿qué? Su manera. Sujetarme a este
Amarla a ella, amo más mis tenis, amo más mi gimnasio, amo más mi auto, amo más mi ropa, amo más a mí mismo. Y esta es la mentira que el hombre y la mujer de nuestros días se creen. Pero la Escritura nos enseña que si venimos al amor perfecto en Cristo, aprendemos y somos transformados en la fe de Él. Al hombre que aprende a amar como Cristo amó, y a la mujer que aprende a sujetarse a su marido en todo. Amados, esta es la problemática de nuestros días. Hoy vemos movimientos sociales que atacan al matrimonio, la maternidad, atacan a la mujer que está dispuesta a ser ella misma siendo madre, a ser la esposa. ¿Por qué? Porque lo creen. Están sinceramente engañados. Y quiero aclarar algo muy importante. No me refiero a que esa lucha que hay contra el maltrato de la mujer, que ha recibido durante años, durante siglos, en la cual se han suscitado tantas cosas contra ella y muchas veces esto ha terminado en feminicidios. No, yo estoy completamente de acuerdo en que la mujer tome su lugar correcto. El varón debe completamente amar a la mujer incondicionalmente y no el machismo lacerante que el hombre ha practicado a través del tiempo. Varón, decide amar a tu esposa incondicionalmente. Dios obrará en su vida. Mujer, respeta a tu marido. Deja que Dios obre en él y te sorprenda. Jóvenes, el matrimonio es bueno, sí, pero bajo los principios de Dios, bajo su palabra. No crean las mentiras de Satanás, que lo puedes a su manera. Es en obediencia a la palabra de Dios, no a tu manera. Si diriges tu vida bajo tus conceptos, bajo tu prudencia, bajo tu manera, créelo, te sorprenderás. En momentos de crisis, cree y será hecho. Y tercero, otra mentira que tu enemigo quiere que creas. Quiere que creas que tus finanzas las puedes manejar a tu manera. Y este es el último tercer punto que quiero comentar con ustedes. Y me remito al mismo punto de Adán y Eva, porque esta es la raíz de los males que vivimos hoy. Fíjense lo que dice el verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese árbol no le pertenecía al hombre, no debía comer de él. De todo lo demás era suyo. De todo más podías comer, pero si comes de este árbol vas a morir. Y lo hicieron y murieron y fueron apartados de la comunión de Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de que las finanzas deben de honrar a nuestro Dios, que nuestros diezmos y ofrendas le pertenecen. Un día Dios le reclamó al pueblo de Israel. En Malaquías 3, versículo 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La palabra de Dios estaba declarando a Israel: ¿sabes qué? El diezmo no te pertenece. Lo estás tomando, es mío. Y muchas veces podemos decir: ay, pastor, estas son enseñanzas del Antiguo Testamento. No, mis amados, Jesús lo mencionó.
Y le decía a los fariseos de su tiempo, en Mateo capítulo 23, versículo 23, si quieren buscarlo en su Biblia. Mateo 23, versículo 23, ahí en su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El reclamo que Jesús tenía para los fariseos es que con cumplir con el diezmo, porque lo hacían, se olvidaron de practicar la justicia, la misericordia y la fe. Él les decía, ambas cosas deben de hacerse. No puedes decir que estás practicando, ¿qué? La misericordia, practicando la justicia y la fe, y no diezmar, y viceversa. Tenían que practicar las mismas cosas. Por eso Malaquías dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos llama a que lo probemos, a que manejemos nuestras finanzas a la manera de Dios, que aprendamos a honrarlo en su gracia y misericordia. Amados, la palabra de Dios es nuestra defensa. Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He aquí el problema. ¿Conoces bien la palabra de Dios para poderla usar? ¿Te has preocupado para escudriñarla y ser tu arma principal de defensa? Si no la sabes usar porque no la conoces, serás objeto del engaño del enemigo una y otra vez. Jesús venció las tentaciones con el poder de la palabra. ¿Cómo estás usándola? ¿Cómo estás viviendo tus luchas? ¿Crees? ¿Sabes? Cristo Jesús sí murió en la cruz por tus pecados. Resucitó al tercer día. Si tú crees en Él, tienes vida eterna, tienes una relación con el Padre. Pero si no, hoy puedes creer. Hoy mismo tendrás vida en Cristo. Reconoce tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón y rinde tu vida al Señor Jesucristo. Yo te invito hoy a que hoy puedas, de veras, vencer las mentiras que has creído a Satanás. Y si puedes entregar tu vida a Cristo, hoy lo hagas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque en tu palabra tenemos seguridad. Y esta nos saca de la mentira. Ayúdanos a vivirla y ponerla en práctica para vencer toda mentira que llegue a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes. Queremos recordarle, esta semana continuamos con todas nuestras actividades que tenemos por las redes sociales, los estudios que se envían los lunes y viernes de los Salmos. Además, esta semana empezamos un estudio nuevo martes y jueves. Sorpresa, les animo que entren. Martes y jueves 9:30 de la mañana por YouTube. Ahí lo podrás ver. El estudio también que se manda en audio a las damas en las tardes del martes y el estudio de varones miércoles 8 de la noche. Te esperamos. Sábado a las 9 de la mañana reunión de oración y con los jóvenes a las 11:30 de la mañana. Qué bueno, qué gusto estar con ustedes. Espero con todo mi corazón que el Señor es con ustedes en todo tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias porque el Señor
es con nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre, gracias por permitirnos este tiempo, gracias por tu palabra. Y Señor, que sepamos usarla y vivir en ella para darte la gloria y vencer toda tentación en tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición del Señor. Y la paz que nuestro Dios nos da al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar la doxología para terminar.